Buenos días a todos. El tema que vamos a ver hoy para la materia de literatura del grado Leopards es la literatura precolombina. Recuerden la importancia de tomar los apuntes, de tener ordenado el cuaderno, todas las cositas que vamos a ir requiriendo durante el desarrollo de la clase. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es la literatura precolombina. Y que el achievement es el reconocer el contexto histórico, geográfico y cultural de la literatura precolombina. Y el skill, identifico el carácter literario de una obra de la literatura precolombina, el Popol Vuh. Entonces acá vamos a pasar a empezar a identificar en qué consiste la literatura precolombina. Entonces, primero que todo, la literatura precolombina se considera la época en la cual la producción literaria se desarrolló desde que llegó el hombre al pueblo, al mundo americano, hasta la llegada de los españoles en 1492. ¿Qué quiere decir esto? Que las primeras teorías acerca del origen del hombre americano datan de muchos años atrás, donde hubo una migración de hombres desde Asia por la parte de Alaska, se desplazó por todo ese territorio que estaba congelado y empezó a poblar el mundo americano desde el continente americano, desde Norteamérica hasta el sur del continente. Casi que estamos diciendo desde la aparición del hombre en este continente hasta la llegada de los españoles. ¿Qué características tiene la literatura precolombina? Primero que todo, predominó la literatura oral. ¿Por qué? Porque las grandes civilizaciones no tenían un sistema codificado como el que existe en el occidente, en Europa. Entonces, en ese sentido, se hablaba y se transmitía todo por medio de la tradición oral. Había una literatura que era anónima y se presentaba como relatos, poemas y dramas. Y al ser anónimo es porque no se conocía quién era el autor inicial de la obra. Se entremezclan la magia, la religión y la historia. Y redactaron códices de escritura dentro de lo que encontramos la pictografía, la ideografía y la fonética. ¿Qué quiere decir esto? Que empezaron a encontrar en la literatura la forma de mezclar diferentes temas importantes para ellos. Sobre todo la magia es muy importante, la religión y la historia. Los códices recogieron las antiguas tradiciones orales, fue la manera que tuvieron para representar toda esta literatura oral que hemos hablado, que era anónima, la empezaron a registrar y a plasmar en cierto tipo de materiales. Se utilizaba un lenguaje simbólico y religioso y prevalecieron los mitos y las leyendas. Y entonces acá vamos a también a tener en cuenta este elemento tan importante entre el mito y la leyenda. ¿Qué es el mito? El mito es una narración fantástica que nos permite saber el origen del mundo, del universo o del hombre. Nos permite creer cómo se crearon las cosas, conocer cómo es el origen de los pueblos. Las leyendas son historias propias de la narración oral que nos cuentan y nos muestran las tradiciones de las civilizaciones y de los pueblos. Y acá finalmente encontramos que en la literatura precolombina expresaron la lucha del hombre entre la vida y la muerte. Y de hecho este ha sido un tema que fue muy recurrente en este periodo de tiempo, porque ellos tenían una concepción de la muerte diferente a la que tenemos hoy en día. Y esto lo vamos a ver viendo con las leyendas que encontramos frente a los pueblos indígenas que habitaron en este continente. El contexto histórico, entonces vamos a ubicar dentro de la historia el momento en el que se encuentran las civilizaciones. Recordamos que son como desde la llegada de los españoles hacia atrás. Y acá encontramos tres grandes civilizaciones. Y es muy importante que recordemos que los españoles llegaron a América en 1492. Entonces, encontramos tres grandes civilizaciones. Los mayas, los incas y los aztecas. Vamos a mirar a ver rápidamente, nos perdimos aquí. Los aztecas, aquí quedamos.
Entonces vamos a ver qué hicieron los mayas. Los mayas habitaron una zona muy grande de Centroamérica y parte de América, lo que se corresponde a Mesoamérica, lo que corresponde a México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Eran una cultura politeísta, que quiere decir que tenían una creencia en varios dioses. Y políglota. Políglota es que hablaban diferentes idiomas. Era una civilización que estaba conformada por pequeñas culturas. Esta cultura es conocida por su participación astronómica, astrológica y cosmológica, y la evolución e historia del mundo. Ellos tenían unos conocimientos en astronomía, podían identificar los fenómenos que ocurren a través del tiempo, como los eclipses, podían predecir eclipses, ellos predecían también las estaciones del año, los cambios de temperatura, lo que conocemos hoy en día como los solsticios. Ellos tenían la posibilidad de empezar a identificar todas esas variaciones que se generan y se pueden identificar a partir de la observación de las estrellas. Los incas estuvieron ubicados geográficamente en Sudamérica, y la capital de este imperio, que era el imperio inca, fue Cusco. Esta fue una cultura politeísta porque tenían varios dioses, y dentro de los que podemos identificar, por ejemplo, el sol, la luna, la naturaleza. Eran guerreros, eran supremamente guerreros, y establecían alianzas con todo el entorno para fortalecer el imperio. Lo que quiere decir que ellos tenían buenas relaciones con las civilizaciones que estaban alrededor de ellos. Y finalmente, los aztecas fueron los que predominaron en el Valle de México. Su capital era Tecnotitlán y vivieron bajo un sistema de monarquía electiva. ¿Qué quería decir? Que ellos elegían al emperador que iba a gobernar su territorio. Sus principales actividades eran la minería y la textilería. Y cuando hablamos de la minería, era la explotación de oro. Y en la textilería, ellos utilizaron tuvieron grandes avances tecnológicos para su tiempo en la producción de prendas y adornos para vivir. Acá vemos, por ejemplo, un indígena que tiene plumas y tiene una serie de coberturas que lo protegían del frío y de las altas temperaturas. Bien, entonces vamos a ubicar geográficamente a estos tres grandes civilizaciones. Los aztecas, ubicados en esta parte de arriba, que se llama México. Hoy en día es lo que conocemos como México. Hoy en día y actualmente encontramos en México, por ejemplo, las pirámides de Teotihuacán, que quedan muy cerca de Ciudad de México, y es una evidencia de los desarrollos arquitectónicos que tenían estos pueblos indígenas, los aztecas. Acá encontramos Mesoamérica, quiere decir la mitad, meso quiere decir mitad, en medio. Entonces la parte central de América, de esta parte, la mitad de América Central, podemos decirlo así, está correspondida por los mayas. Fue una civilización supremamente grande y poderosa. Sin embargo, cuando llegaron los españoles y llegaron acá, ellos ya no existían. Hacía poco se había extinguido esta civilización. Mientras que los españoles sí eliminaron a los aztecas y a los incas. ¿Sí? Centroamérica, entonces están los mayas. Gran producción literaria tuvieron, y ahorita vamos a ver más adelante eso. Y acá en Sudamérica, en toda esta ribera, en esta parte que queda cerca del Océano Pacífico, lo que corresponde a gran parte de Perú, Ecuador, casi todo Perú, Ecuador, un pedacito de Colombia, Chile, eran los incas, y fue un imperio muy grande. Ellos tenían correspondencia con las diferentes comunidades indígenas que quedaban cerca. De alguna manera mantuvieron distancia con esta puntica acá, que hoy corresponde a Brasil, que fueron colonizados por los portugueses. Acá quedan los gauchos, quedan también los paraguayos, las diferentes regiones. No avanzaron más porque, aunque ellos se ubicaron en las cordilleras de los Andes, esta parte ya es muy fría. La parte sur del continente es demasiado fría, y entonces eso les generaba dificultades para movilizarse y pues para mantener la estructura de gobierno.
Si ustedes se dan cuenta, con respecto a las de acá arriba, esta es la que mayor extensión de tierra abarcaba, los incas. Bien, el contexto literario. Entonces, cuando hablamos de literatura, y de la literatura precolombina o prehispánica, pre quiere decir antes, precolombina es antes de la llegada de Colón, colombino quiere decir Colón, relacionado a Colón, y prehispánica es antes de la llegada de los españoles, antes, hispánica, español. Entonces la literatura precolombina o prehispánica se transmitía en forma oral. También se usaban pictogramas, y los pictogramas son las representaciones que hacen los pueblos indígenas en las piedras, en los árboles, en el entorno donde ellos se desarrollan. Eran los encargados de transmitir los textos o relatos, eran los ancianos o sacerdotes, porque los ancianos tenían una imagen de autoridad dentro de la comunidad, y eso era muy importante. Se desarrollaron tres grandes géneros: el lírico, el épico y, en una menor medida, el dramático. Cuando hablamos del lírico, hablamos de la poesía, y es una poesía indígena donde representa a través de metáforas y símbolos el pensamiento mágico, y habían cosas que ellos no podían entender y lo relacionaban con magia, y la religión, y esa relación que tenían con sus creadores, con los creadores del pueblo y los creadores de la naturaleza. ¿Bien? ¿Qué características tuvo el género narrativo? Pues se hablaba y está la influencia de un pueblo dominado por fuerzas naturales, y había mucho respeto hacia la naturaleza, mucho respeto hacia la fauna, hacia la flora. También durante esta época predomina la magia y la poesía, expresándose de manera ritual. Había mucho respeto ante las creencias religiosas, y los rituales a través de lo que se llamaban los hechiceros, y utilizaban un lenguaje ceremonial y rítmico. El respeto que ellos establecían era muy grande. Más tarde la poesía expresa nostalgia y desesperación de un pueblo que testimonia su destrucción a través de la conquista. Entonces, las últimas expresiones literarias de estos pueblos empiezan a manifestar la tristeza que le da la llegada de los españoles, que no llegaron de la mejor manera y que de alguna manera empezaron a acabar con toda esa tradición que ellos tenían de su religión, de sus tradiciones, de sus culturas. ¿Listo? Eso con respecto a lo épico. Los principales temas que encontramos acá es la fugacidad de la vida dura muy poco, el enigma de lo que ocurre después de la muerte, y con frecuencia se utilizan las alusiones a qué pasa después de la vida después de la vida, la vanidad del hombre y la rapidez del goce de la vida. Ellos eran culturas que tenían ceremonias bastante alegres, donde tenían unos momentos muy especiales para consumir alimentos, para consumir bebidas sagradas y para tener rituales religiosos basados en la música. Muy bien, cuando hablamos de lo épico, ya son las viejas historias de los pueblos prehispánicos. Toda su historia ya no tiene que ver con sus creencias, sino las cosas que fueron pasando. La expresión oral al principio se utilizó para este tipo de manifestaciones. Con el tiempo fueron recogidos y redactados en libros de escritura pictográfica, como les decía hace un rato, llamados códices. Y esta palabra códice la vamos a utilizar, la vamos a referenciar mucho. ¿Qué son los códices? Entonces, los códices son libros de escritura pictográfica realizados sobre una hoja larga. ¿Cómo utilizaban este sistema de escritura? Ponían a secar las hojas de algunas plantas, se ponían a secar y le daban la forma para poder escribir. Y pintaban con el color predominante en estos pictogramas, es el rojo y el verde. El rojo corresponde al color de las flores, de la tintura que sale en las flores, y el verde de las hojas de las plantas. ¿Listo? Esta hoja se doblaba de forma plegable. Las páginas estaban cubiertas por una capa delgada de cal para protegerlas de la humedad. Y los textos están escritos de izquierda a derecha, como lo escribimos actualmente nosotros. ¿Listo? Eso era un códice.
¿Qué recogieron los códices? Las tradiciones de los pueblos precolombinos. Muy, muy importante, porque sin la presencia de esos códices no sabríamos qué fue lo que pasó en realidad. Los adelantos científicos y culturales también estaban recogidos en los códices, la vida espiritual, los ritos, las celebraciones, las festividades y las descripciones de la vida y del entorno a través de relatos, fábulas y poemas. Algunos códices de los que tenemos conocimiento, por ejemplo, está el trocortesano y el Bouturiri. Estas imágenes representan lo que les decía hace un ratico, son imágenes que representan la cultura y la diversidad de los pueblos precolombinos. ¿Qué obras encontramos dentro del género épico? El Popol Vuh o el libro del Consejo de los Indios Quichés, que hace parte de los mayas, y es un libro de gran importancia porque nos muestra cómo fueron los sistemas de gobierno, por ejemplo, es un libro histórico de esta civilización maya. Y el memorial de Tecpan Aitlán, de los aztecas, que son libros también que mostraban todas las tradiciones y la importancia que le daban a la astronomía. El memorial de Tecpan Atitlán. Y frente al género dramático hay una característica, y es que no se tienen muchos registros de estas manifestaciones culturales. Sin embargo, algo que sí hicieron fue que trabajaron la tragedia y la comedia para representar sus historias. ¿Listo? Entonces, por ahora vamos a quedar acá en el género dramático de la literatura precolombina. Vamos a mirar una actividad que vamos a tener planteada para la próxima semana, y es que ustedes van a consultar, como teamwork, van a consultar qué fue el Popol Vuh y en qué consistió. ¿Sí? Esto hace parte de la literatura de las grandes civilizaciones precolombinas. Y van a consultar sobre el Yurupari, pero esto ya no es solamente de grandes civilizaciones, sino de literatura precolombina colombiana. Van a consultar Popol Vuh y Yurupari. Espero que haya quedado claro. Nos vemos la próxima semana, chicos. Que Dios los bendiga. Estudien mucho. Cuídense. Hasta luego.